Sesión inicial del curso Filosofía de la Historia, Licenciatura en Historia, Departamento de Humanidades, UACJ. Pensar la historia para hacer la historia. 6 de agosto de 2018. El hombre es una criatura débil, impotente, tanto para con el deber como para con sus menesteres, y la confesión de su incapacidad es una obligación suya. Ibn Khaldun al-Muqaddimah. En esta tarde iniciamos el semestre de Filosofía de la Historia. Dentro de una escuela como la nuestra, un curso de esta naturaleza adquiere alcances y propósitos diferentes a los que pudiera tener en una comunidad de ciencias sociales, teología o filosofía. Más que una asignatura esencial o una contribución a la cultura general de quienes son inspirados por Clio, la filosofía de la historia es una herramienta de uso cotidiano que los historiadores emplean al apuntalar sus investigaciones. A lo largo de mi disertación ampliaré esta idea, pero, de inicio, quiero establecer que compartiremos temas y lecturas orientados a ser aplicados y no al almacenamiento en la memoria para luego, en medio de una tertulia de intelectualoides, hacer manejar datos y nombres de libros raros escritos por autores conocidos por casi nadie, impresionando así a beodos próximos a entrar en estado de coma. El ámbito natural donde surge esa filosofía de la que les hablo es la vida cotidiana. Quizá aparezca durante los largos viajes en camión que parecen nunca llegar a la universidad, al levantarse por la mañana o cuando nos preguntamos qué es aquello que estudiamos. Cuando escribimos con mucha convicción y a la mitad de la primera página empieza a saltarnos la incertidumbre y la duda, luego pensamos 2 veces antes de seguir expulsando más párrafos sobre el papel. Decirles que aquí vienen a aprender a pensar es más que un insulto, una ridícula pretensión fuera de lugar. Si existieran asignaturas tales, bien podría haber otras en las que se les enseñara a respirar, a correr y ya en medio de tanto entusiasmo por desparramar conocimiento elemental, a usar con corrección los cubiertos. La filosofía de la historia es una reflexión a la que el historiador recurre al momento justo de hacer historia, al integrar evidencias con especulaciones y prejuicios, al echar mano de su estilo para decir y contar las cosas, burdo o ágil, desparpajado, elegante o concreto. Cuando se voltea la mirada al oficio que se tiene, no siempre se llega a las mejores conclusiones sobre lo descubierto. La historia, la filología, las letras y la filosofía con regularidad se cultivan por amor y vocación. Son amores de toda la vida, lo que no implica que se les ame con ceguera o en todo momento. Parte de saber amar nuestro quehacer consiste en identificar sus límites. Una manera de encontrarlos es mantener cierto escepticismo ante ellos y cuestionarlos sin anteponer la comodidad. La filosofía de la historia se compone de múltiples engranes, pero considero que el más importante para los historiadores consiste en entenderla como un ejercicio de meditación sobre la disciplina que se cultiva. Los historiadores son quienes tienen mayor claridad para revisar la historia, porque, sencillamente, son sus arquitectos. Han de vérselas con los procesos de creatividad y argumentación indispensables para hacer historia, inadvertidos para los profanos en el área. Quienes están más capacitados para recorrer caminos tan agrestes son los historiadores y no los filósofos puros. Cuando se traduce la historia a filosofemas y a sentencias saturadas de racionalidad, se disuelve lo humano, dejando solo un armatoste de bases lógicas tan firmes que, al dar el primer paso, pierde el equilibrio de inmediato, dada su incapacidad para captar el movimiento incesante de cualquier sociedad. El historiador, sin idealizarlo, genera conocimiento histórico cuya validación se completa gracias a varios factores. Uno de ellos es la aportación de evidencia documental tratada con método y rigor. Otro consiste en contrastar la exégesis de tales materiales calculando su verosimilitud, y para conseguirla es menester tener intuición y sensibilidad especiales. Por ejemplo, ¿es factible que exista vida en otros planetas? Lo es.
¿Hay alguna posibilidad de visitas extraterrestres a la Tierra para entablar contacto con terrícolas? También lo es. De aquí podríamos concluir que artefactos, episodios obscuros y edificaciones del pasado que no atinamos a conectar con el contexto que se produjeron sean efecto de encuentros cercanos del tercer tipo? Definitivamente no. Hace falta mucho más que ocurrencias para salir de un callejón sin salida y sobrellevar los bemoles de hacer historia. Pericia, mente crítica y experiencia son regalos que llegan con los años de trabajo arduo. El caso propuesto de los marcianos es exagerado, no obstante viene a cuento porque a veces se simplifica la tarea del historiador a meras boberías. Quienes no nos hemos enfrentado a las encrucijadas de producir historia, carecemos de las vivencias para meditar sobre lo que la historia es. La filosofía de la historia explora subjetividades, pasiones, mecanismos argumentativos y, entre muchas otras cosas, recursos narrativos, pero lo hace desde el interior de la historia, sin ubicar a la disciplina como un fenómeno con el que ha de cortarse los vínculos para mantener la mirada nítida. La actitud de una filosofía intrahistórica es de honestidad y no de aislamiento. Es verdad que la filosofía puede preguntárselo todo, pero no significa que siempre cuestione bien o que un grupo de elegidos sean los únicos con permiso para cuestionar. No es tan difícil lanzar preguntas al viento. Parecería que la labor del filósofo profesional es esa. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el chile colorado? Sin embargo, cuando se indaga con conocimiento, las preguntas pueden tener una sintaxis igualmente sencilla. La gran diferencia aquí es la capacidad que tiene el que sabe para inmiscuirse en recovecos improblematizables para los ajenos. Lo dicho no quiere decir que la historia dependa por completo de la filosofía, tal como la conocemos formalmente, recitaciones de teorías, tratados, autores, escuelas y corrientes. La reflexión del historiador es espontánea y este bien puede desconocer quién fue Jean-Baptiste Vico o Ibn Khaldun, y ello no le restará profundidad a su meditación. Existe una parte epistemológica de la filosofía de la historia que no podemos pasar por alto. Para no abrumarlos con palabrería de filósofo, enumeraré algunas preguntas pivote con la esperanza de clarificar la cuestión. ¿Qué es la historia? Tan directa y despiadada que hasta un niño de 5 años podría hacerla. Sin embargo, se necesita de experiencia y sabiduría para responder. Si se le afina un poco, bien cabría interrogar: ¿es la historia una ciencia, un género literario, un área interdisciplinaria o ninguna de las tres? ¿Qué métodos de investigación y validación tiene la historia? ¿Cómo lleva a cabo sus demostraciones? ¿Puede hacerse historia prescindiendo de archivos y otros registros? ¿Qué es una fuente histórica? Si es una ciencia, ¿la historia genera leyes y hace predicciones? ¿Existe una historia objetiva? ¿Puede hacerse una historia válida que abiertamente se adhiera a una confesión religiosa o a una facción política? ¿Hay un lenguaje propio de la historia científica o técnica? ¿Cómo logran consolidarse los nuevos campos de investigación de la historia? Verbigracia, historia de fenómenos muy recientes. ¿Podría hacerse una historia de las neodemocracias hoy vigentes en América Latina? Historias particulares. ¿Cabría una historia de las redes sociales con independencia de otras historias como la de la tecnología, la informática o las redes de comunicación? ¿O historias surgidas a partir del diálogo entre disciplinas y ciencias poco convencionales? Perfilar la epistemología de la historia no es un esfuerzo menor. Reitero, desde la posición de un espectador profano como la que tengo yo, es fácil confeccionar una matriz de preguntas incómodas que parecería poner en una condición de ventaja al entrometido que las arroja sobre aquel que es cuestionado. No obstante, el puñado de interrogantes mencionado y otros tantos le salen al paso al historiador sin necesidad de tener a alguien que lo auxilie.
Esbozando otros tópicos de reflexión de la filosofía de la historia, podría preguntarse, ¿quiénes son los protagonistas y los destinatarios de la historia? Cuestión que tiene un giro antropológico importante. Un prolegómeno exegético de la historia sostiene: la historia no emprende juicios morales, solo reconstruye los hechos, dejando a la conciencia de los interesados valorar las cosas en clave moral. ¿Siempre es válido dicho principio? Por ejemplo, pienso en el Tribunal de Nuremberg, en los hechos del 2 de octubre de 1968, a propósito de cumplirse 50 años de la masacre en un par de meses, o de los recientes acontecimientos desarrollados en Siria. ¿Puede reconstruirse el pasado sin más? Hemos visto con frecuencia políticos de todo el mundo desafiar a sus gobernados, con la frente muy en alto y el pecho echado hacia adelante, exhortándolos a ser juzgados por la historia. Una junta de cuentas de tal magnitud es tarea de la historia y del historiador. ¿No se entraría en el terreno comodino de las venganzas? Cómodo tanto para quien pretende pedir explicaciones, dándose a sí mismo la estatura de inquisidor, conveniente para quienes abusaron del poder y se escudan asumiendo ser perseguidos políticos. En temas como estos, el diálogo entre el derecho y la historia es necesario. Podríamos también meditar si la historia instruye, adoctrina o libera a sus receptores. ¿El historiador se preocupa por despertar una reacción social a partir de sus descubrimientos? ¿Podría considerarse un educador o algo cercano a un guía de la comunidad? Implícitamente, el trabajo de algunos historiadores nos hablan de sociedades crédulas, malvadas, fanáticas, decadentes, desarrolladas, piadosas, solidarias, despiadadas, indolentes o bondadosas, adjetivos que pueden ir acompañados de juicios morales. De ser el caso, las historias así trazadas deben ser desechadas por su composición defectuosa de origen. Cuando la historia aborda procesos, hechos, periodos, formas de vivir o acentúa su atención en un personaje, parte de una concepción de lo que es la realidad. ¿Qué condiciones imperaban en el medio donde vivió Sancho I? A partir de viejas canciones, de trovadores, objetos de uso cotidiano, crónicas, imágenes en monedas y escudos heráldicos, rezos, sermones y letanías religiosas, o vestigios de construcciones, entre otros muchos elementos, el historiador puede especular sobre la manera en que los medievales percibían el transcurrir del tiempo y cómo se visualizaban insertos en él. ¿Cómo sentía el burgalés el pasar de los años cuando veía ir y venir invasiones y contingentes que prometían liberar Tierra Santa? ¿Su idea de individuo era cercana a la nuestra? ¿De qué se sentía ser parte? ¿De un reino, de un feudo, de la cristiandad? Buscar entender la conciencia de los habitantes del pasado es una manera de descifrar el significado que se les daba a los acontecimientos de entonces. El historiador no busca imponer su idea de la realidad para vivir el pasado. Su labor consiste en contar con el mayor número de indicios que le permitan recomponer la sensibilidad y mentalidad de quienes vivieron en otra época. Todas las civilizaciones tienen un calendario, es decir, un instrumento para ubicar su existencia en el tiempo, que cumple además con la función de colocar marcas para transitar por el pasado lejano y cercano, para traer a estos al presente y para echar los cimientos del futuro. Fiestas santorales y efemérides tan celebrados en muchos países del mundo consiguen dar rumbo a la vida cotidiana. El 4 de julio en Estados Unidos, el 20 de noviembre, festejado y recordado en España, el 25 de marzo en Grecia. Sin ir tan lejos, se dice que 2018 es un año plagado de efemérides significativas en nuestro país. 30 años del fraude de las elecciones de 1988, tan discutido en días recientes. Se cumple medio siglo de los hechos de Tlatelolco. Expresado en estos términos se escucha más dramático que 50 años. En 2018 se dieron unas votaciones históricas, si cupiera la expresión, porque nunca se habían disputado tantos puestos de elección popular.
Además, por primera vez un candidato de izquierda, de nuevo, si cupiera la expresión, fue aclamado por la mayoría. El 1 de julio acaba de fijarse en el calendario como una fecha que o nos harán recordar como el nacimiento de Jesús, o, al pasar de unos pocos años, nadie querrá acordarse de ella. López Obrador, expresidente legítimo y ahora virtual ganador de las elecciones, anunció la cuarta transformación del país: independencia, reforma, revolución y su sexenio que está por iniciar. Más que un calendario cívico, estamos frente a uno metafísico que habla de cambios medulares en la República. Recordar lo sucedido no solo brinda cierta noción de lo que se ha vivido, también da una periodicidad a las cosas. Hablar de una cuarta transformación significa anunciar un futuro promisorio a partir de la invocación de los hechos gloriosos del pasado, confiados en que volverá la grandeza de antaño. Sería interesante preguntarse si los habitantes de las 3 transformaciones anteriores sabían dónde estaban metidos. La exploración de tal posibilidad nos dará otra perspectiva de la conciencia de la realidad que tienen las personas. Los acontecimientos heroicos, emocionantes y merecedores de ser recordados por la posteridad quizá solo hayan sido cotidianidad para quienes los vivieron, o viceversa. Pueden pasarnos inadvertidas tantas cosas muy estimadas de antaño. ¿Quién tiene la verdad? Yo no estaría tan seguro de que exista tal verdad, solo perspectivas de los hechos. Y este es precisamente el campo de investigación de la historia. A lo largo del semestre recurriremos a las lecturas que avivarán la discusión y meditaciones sobre lo que la historia es. Parto de algunas consideraciones con las que no tienen por qué estar de acuerdo, pero bien podrían abrir boca para empezar con nuestro diálogo. Primero, la filosofía de la historia forma parte de las áreas de reflexión que algunos estudiosos de la filosofía de los últimos 100 años consideran obsoletas. A la filosofía de la historia y a la metafísica se les descarta del filosofar progresista contemporáneo porque se desarrollan como sistemas conceptuales complejos que buscan comprender la realidad toda, no una parcela de esta. Según algunos partidarios de las vanguardias posmodernas, pensar en términos de pesados sistemas significa renunciar a la dinámica de nuestros días para anclarse en el pasado. Cuando se presenta ante el público amplio la filosofía actual, se la ve más manejable y especializada, más sensible a las causas sociales, está dirigida a las personas comunes. Me pregunto si los generosos divulgadores de la filosofía tienen 2 cerebros o 6 vejigas. Es por ello que se preocupa no solo por la erudición, sino también de la divulgación. Filosofar para todos, estamos aquí para compartirles la luz. Al echar un vistazo al somero, al echar un vistazo somero de los grandes filósofos de la historia, notaremos que se les cuenta con los dedos de la mano. Destacan por sus extensísimos conocimientos y capacidad de síntesis, entendiéndose este término en la acepción medieval. Heródoto, San Agustín, Ibn Khaldún, Vico, Hegel, Marx y Dilthey están muy por encima del filósofo promedio. Ellos tenían profundo conocimiento de la historia de la humanidad, al mismo tiempo que gozaban de una intuición filosófica excepcional. Por decirlo en términos más claros, su genio les permitía configurar ideas de una manera que el filósofo común no puede. La filosofía de la historia a ese nivel es, pues, un ejemplo de pensamiento, no un molde para producir, tampoco una receta para repetir hasta el hartazgo. Sus obras deben ser conocidas por filósofos, historiadores, antropólogos, juristas y filólogos. Considero que la simplificación sufrida por la filosofía en las últimas décadas es la razón para desechar enfoques y disciplinas discordantes con las modas vigentes. Es más fácil borrar de un plumazo los densos tratados de una filosofía vetusta y agonizante
que tomarse algunos años de la vida para estudiarlos y con los elementos de juicio suficiente, criticarlos. 2. Hacer filosofía no depende de la posesión de un título, sino de la intuición y vocación para reflexionar sobre lo que nos rodea. Lo anterior no pretende demeritar el tratamiento académico de la filosofía, tampoco los estoy convocando a organizar una milonga a lo largo del semestre, en la que todo lo que se diga sea válido sin ser acompañado de argumentos. La reflexión sobre la historia es nuestra, solo hace falta dar el primer paso. 3. Durante el semestre abordaremos la filosofía desde una perspectiva académica y tal tratamiento exige rigor y método. Una de las maneras tradicionales de estudiar los grandes autores es leyéndolos. No puede hablarse de Aristóteles, Hegel o Descartes sin conocer sus textos. Sería mejor acercarse a ellos en lengua original, así dicta la norma de las humanidades europeas, pero con leer bien una traducción decorosa es suficiente. Un historiador académico no puede andar por el mundo sin conocer los fundamentos de su oficio. Independientemente de las líneas de investigación a las que se dedique, debe tener una opinión clara sobre los clásicos de la filosofía de la historia, es decir, Heródoto, Platón, San Agustín, Ibn Khaldun, Vico, Hegel, Herder, Darwin, Fichte, Marx y entre otros Dilthey. Si sus escritos le parecen repugnantes o admirables, no importa. Lo esencial es que los conozca y cuente con el respaldo necesario para sostener su opinión. En nuestro medio se escucha con frecuencia decir que la gente que ha leído fragmentos de los voluminosos libros de los grandes maestros ya puede tener una opinión seria sobre ellos. Para ahorrarnos rodeos, entiendo que leer fragmentariamente es un eufemismo para reconocer que no se ha leído. Por ello les adelanto, no leeremos fragmentos, sino textos completos. 4. Leer no significa esconder tal lo que otros dijeron, evadiendo así la obligación que tenemos de caminar por pie propio. El historiador hace historia, el músico música y el filósofo filosofía, tan obvio y tautológico como difícil de encontrar en nuestro presente. 5. Las lecturas que haremos en este semestre son: primera, Principios de una ciencia nueva de Giambattista Vico, considerada por muchos el acta fundacional de la filosofía de la historia. Segundo, Al-Muqaddimah, Introducción a la Historia Universal de Ibn Khaldun, calificado por diversos estudiosos como el iniciador de la antropología. Sabio musulmán vinculado con la tradición mozárabe, viajó, trabajó y legisló en el Magreb durante casi toda su vida. En ciertos aspectos es más cercano a nosotros que muchos filósofos europeos. Tercero, si el tiempo nos alcanza, revisaremos los textos de Antonio Caso. En ellos plasma sus meditaciones sobre el significado de la historia nacional y del mundo. Cabe mencionar que la filosofía mexicana es poco valorada y estudiada en cursos y cátedras en nuestro país. Por favor, no se tome el estudio de Caso como una obligación de admirar lo hecho en México. Solo véase como una invitación a revisar lo que aquí se ha pensado. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro curso. A lo único que sí los invito es a hacer camino andando. La historia no se crea a partir de buenas intenciones o de proyectos revolucionarios que nunca cuajan. La historia, como cualquier oficio, se ejerce a través de la práctica.